Año tras año, década tras década, durante más de 2 siglos, la política exterior de Estados Unidos ha estado basada en la expansión territorial, la agresión y la guerra. Expansión territorial que comienza con la conquista de las tierras de los nativos, después continúa con la anexión de gran parte de la superficie del país vecino México o con la anexión de algunas de las colonias de países europeos como España o Francia. Cuando la guerra no ha bastado, pues han organizado golpes de Estado contra gobiernos progresistas, apoyándose en las élites reaccionarias de cada país o en los elementos reaccionarios de sus ejércitos. Hay dos hitos en la política exterior de Estados Unidos. Uno es la llamada doctrina Monroe, formulada en el primer tercio del siglo XIX por su presidente James Monroe, y cuyo eslogan era América para los americanos. Se presentaba como la contención a la injerencia de las potencias europeas a los asuntos americanos. Pero en realidad lo que significaba, bueno, América era todo el continente, pero los americanos eran las grandes empresas y compañías de Estados Unidos. El segundo hito es la política de Big Stick o Gran Garrote de Theodore Roosevelt, orientada al control y dominio y a la actuación sobre otros países, principalmente de Latinoamérica, pero también intervinieron allí en otros continentes donde consideraron que sus intereses estaban amenazados. Mm, Algunas de sus actuaciones, por ejemplo, respecto al canal de Panamá, lo que hoy es el estado de Panamá era un territorio perteneciente a Colombia. Lo segregaron para tener un gobierno títere y tener un control total sobre el canal. También son en esta época y en años posteriores los episodios de las repúblicas bananeras, como ejemplo la United Fruit, una gran compañía frutera de Estados Unidos, se ingería en la política interna de algunas repúblicas centroamericanas, quitaba y ponía gobiernos. También de esta época son las llamadas guerras bananeras. Hay un testimonio interesante precisamente de un general de marines, Smedley Butler, que intervino en estas guerras. Publicó un libro, El latrocinio de la guerra, y entre otras cosas viene a decir que había actuado como un gángster al servicio del capitalismo. También dice que podría haber asesorado al Capone, aunque él tenía la ventaja que si Al Capone había actuado en 3 barrios de una ciudad, él había actuado en 3 continentes. Sean periodos republicanos o periodos demócratas, la política de Estados Unidos siempre ha sido la misma. Basta algún ejemplo reciente, los bloqueos económicos contra Cuba o Venezuela se han dado tanto bajo presidentes demócratas como presidentes americanos. Sería interminable enumerar todas las actuaciones de Estados Unidos mediante guerra o agresiones, ya que no ha habido un solo año en su historia donde no hayan estado involucrados en alguna de ellas. En cuanto a las guerras, se jactaban de que nunca habían sido derrotados. Bueno, eso parece ser solo hasta que el heroico pueblo vietnamita venció a Estados Unidos, venció a la que se consideraba la primera potencia militar del mundo. Sí, pues Donald Trump ha seguido la misma política que sus antecesores, aunque hay algunas diferencias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos justificaba sus agresiones
con palabras como la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la contención del comunismo. Donald Trump abandona ese lenguaje y expresa claramente lo que ha sido siempre y lo que es ahora con él. Esto es el sometimiento a otros países para el control de sus recursos económicos, el petróleo, todos los recursos naturales interesantes para Estados Unidos, minerales raros, y el sometimiento a su política económica. Además, da una amplia publicidad a su criminal política, eh, a través de la televisión, a través de todos los medios de comunicación. Nunca antes se había secuestrado a un presidente de un país, como ha ocurrido en el caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. También da publicidad a otras actuaciones criminales, como el asesinato de tripulaciones de supuestas narcolanchas en aguas del Mar Caribe o del Mar Pacífico, la piratería abordando y apresando barcos petroleros venezolanos en aguas internacionales y añadiendo viejas aspiraciones de Estados Unidos, como es la anexión de Canadá, o ahora también ampliándolo a la anexión de Groenlandia. Hasta ahora los países de la Unión Europea han tenido una actitud pues de dejarle hacer y eso puede tener unas consecuencias fatales en el futuro. Conviene recordar lo que pasó a final de los años 30 en Europa con la llamada política de apaciguamiento hacia Hitler. Daladier y Chamberlain, que eran respectivamente el jefe de gobierno francés y el primer ministro británico, dejaron hacer a Hitler. Primero la anexión de Austria, después, mediante el Pacto de Múnich, la anexión de los Sudetes, que era un territorio de Checoslovaquia, o finalmente la invasión total de Checoslovaquia. Todo ello desembocó en lo que todos sabemos, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A Hitler no le apaciguaron. Hay que parar a Trump. Los pueblos de los países de la Unión Europea y en particular el nuestro deberían luchar para conseguir la salida de sus países de la OTAN. La OTAN es y ha sido siempre una alianza militar pensada para la agresión. Solo consiguiendo esto será el principio, podrá ser el principio de una paz duradera.